Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta su Cámara de Comercio. Esta actividad del Grupo 15 de Desarrollo Humano, denominada Gestión Integral de Talento, buenas prácticas para equipos con desempeño de alta calidad, a cargo de Ailín Benavides, CEO de RH Vital. Ailín es una empresaria y consultora en recursos humanos con más de 15 años de experiencia en la gestión del talento. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la empresa RH Vital, demostrando su liderazgo y dedicación en el ámbito empresarial. Posee una licenciatura en Ingeniería Industrial y una maestría en Administración de Negocios de la prestigiosa Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile y está muy comprometida con el desarrollo organizacional y con dejar una huella significativa. Agradecemos que de tener alguna consulta la realicen en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, aquí presente, para ser respondidas al final de la presentación. Al final de la presentación, la licenciada Génesis Suárez, Country Manager, atenderá las preguntas que serán entonces todas aclaradas por la licenciada Ailín Benavides. Muchas gracias a todos por participar. Nuevamente, bienvenidos a esta su cámara y que aprovechen con más gusto este webinar. Adelante, Ailín, todo este pleno estudio. Muchas gracias Gastón y gracias a la Cámara de Comercio por este espacio. Comentaba yo recientemente de hablar de algo que realmente me apasiona y que es la gestión integral de talento, ¿no? Así como esas buenas prácticas. Y quiero empezar el webinar con una pregunta importante y es entender esas expectativas. Aquí les dejo un QR para Mentimeter, que es la página de las preguntas. Voy a dejarlo un rato y me paso para que podamos visualizar esas respuestas. Ok, hay una buena convocatoria, hay expectativas al respecto y me interesa muchísimo conocer esas expectativas directamente de ustedes. Voy a proceder a hay ya un par de respuestas y les paso las respuestas un poco de qué hay. Hablan sobre experiencia, aprender. Si no escanearon el QR, se pueden meter en Mentimeter y arriba en la presentación hay un código, también lo pueden incluir. Recomendaciones, conocimientos, prácticas actualizadas, mejorar la gestión. Creo que todos nos vamos alineando por allí. Nos vamos basando en igual recomendaciones. Aprender, aplicar lo aprendido, esa es la idea. Es mucho de lo que nos importa cuando siempre dejamos un espacio. Yo creo que es bastante importante e interesante que sienten que se llevan algo para aplicar. Nuevas tendencias, gestiones, actualizaciones, prepararse para el futuro, conocimiento. Ahí vamos viendo ya con más de 20 respuestas. Ahí se van sumando. Adquirir experiencias. Bueno, ahí vamos parecidos. Yo quiero ir igual hacia avanzar. Gracias por compartir sus expectativas. Son importantísimas realmente para hoy. Y si me baso en un poco esos objetivos o cuál es el objetivo general al momento de pensar en este espacio, bueno, entender y aplicar esas buenas prácticas en la gestión de talento para construir equipos de alto rendimiento, abarcando actividades relacionadas con atraer, desarrollar, motivar y fidelizar a los empleados. Dentro de la agenda, si lo vemos rápidamente, vamos a pasar por fundamentos de la estrategia empresarial, por entender la importancia o que compone una estructura organizacional, de los procesos claves en la gestión de recursos humanos y tocaremos un tema que a mí me encanta, que es la cultura organizacional. Empezamos con el punto número 1, que serían los fundamentos de la estrategia. Ven bien mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Perfecto. 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 En la parte de estrategia hay una
debe entenderse en este contexto competitivo. Y a mí me gusta mucho una definición que la tomé del INCAE Business School, y el INCAE define esa estrategia como esa búsqueda consciente de un plan de acción que va a permitir a las organizaciones posicionarse en un sector industrial de tal manera que alcance una ventaja competitiva, sostenible y un retorno superior en el largo plazo. Eso es importante. Y se puede decir que toda empresa tiene una estrategia. Sin embargo, no todas las empresas han emprendido o han materializado esta estrategia de una manera explícita o que se comprenda. Y pueden estar pensando, bueno, Aileen, ¿qué tiene que ver la estrategia, la dirección o este plan de acción, esa ventaja competitiva con recursos humanos? Y yo diría que todo. Porque la claridad de una empresa y de sus líderes es fundamental para el éxito del equipo de trabajo. Y lo vuelvo y lo repito porque es algo muy importante basado en nuestra webinar de hoy. La claridad de la empresa y sus líderes es fundamental para el éxito del equipo de trabajo. El no hacerlo nos puede implicar que una estrategia puede estar solamente en la mente del dueño, en la mente de los gerentes, en la mente de los líderes, y eso definitivamente va a afectar ese potencial desempeño que tiene nuestro equipo de trabajo, nuestra gente. Eso nos demuestra o vamos a poder evidenciar inconsistencias, omisiones, problemas de comunicación, al no tener una estrategia compartida y que se entienda de igual manera por todos los que están en la organización, desde los líderes hasta las personas mucho más operativas. ¿Y qué es la dirección estratégica? Es un poco entender hacia dónde vamos con una visión clara, cuál es esa razón de ser de la compañía, cuáles son esos principios, esos valores que rigen ese conjunto de creencias fundamentales que una empresa tiene y que guía su comportamiento y guía las decisiones que se toman día a día. Y los objetivos establecidos como metas y objetivos concretos, medibles, que la empresa desea alcanzar durante el periodo de la estrategia establecida. Y esas metas, realmente, mi invitación siempre es que existan metas a corto plazo, cualitativas y cuantitativas, y objetivos, por supuesto, cuantitativos y medibles. Esos logros, esos objetivos que se van haciendo, son esos pequeños hitos que la empresa puede ir logrando, lo que también genera y motiva hacia que voy logrando objetivos, y también hay motivación en el equipo y genera ese efecto directo en los empleados del logro. Y si no las alcanzo por algún motivo, los objetivos, realmente es un espacio para poder tener conversaciones interesantes hacia la retroalimentación. Mi recomendación siempre con los objetivos, creo que es una metodología que es bastante conocida, que son los famosos objetivos SMART, que son objetivos específicos, objetivos medibles, objetivos alcanzables, relevantes y que por supuesto tengan un límite de tiempo o un tiempo en el que se puedan lograr. Y por eso también hablamos de corto y de largo plazo. En conclusión de esta parte de dirección estratégica, es importante que estas cualidades se vivan, que no sea una linda visión o una linda misión establecida en nuestra página web, en la empresa o en una pared, sino que realmente se puedan vivir a través de los valores, de las conductas, que no sean una lista de deseos, sino que sean unas listas que generen o me lleven a la acción y a conducir la toma de decisiones dentro de la compañía. Que sea algo que podamos medir para saber si lo estamos logrando o alcanzando, y que sea algo que se pueda comunicar. Y yo siempre digo que si bien esto puede estar establecido en un proceso de inducción, por ejemplo, es importante que de vez en cuando nosotros hagamos actividades o dentro de nuestras reuniones cotidianas que podamos recordar estos ítems o estos aspectos de la dirección estratégica. A la gente hay que repetirle las cosas, y definitivamente es importante que lo podamos ver en diferentes momentos de actividades del año, o durante las cosas que nosotros hagamos dentro de recursos humanos, podamos introducir estos temas, que sean eh, una temática de conversa durante las reuniones y durante las decisiones que se están tomando. ¿Y cómo ejecutamos esa estrategia? ¿Cómo llevamos a cabo esa estrategia? ¿Cómo llegamos a la visión? ¿Cómo ejecutamos nuestra misión? ¿Quiénes viven nuestros valores? Y al final, ¿quiénes cumplen con los objetivos? Y aquí yo lo traduzco en entender cuál es esa estructura organizacional que la empresa tiene. ¿Y qué se necesita para tener una estructura organizacional? A mí me gusta llevarlo bastante a lo sencillo o a lo simple. Es un organigrama, es de descriptores de puestos y competencias.
Y aquí quiero detenerme en cada uno para poder abordar un poco más el tema. Un organigrama, que es una representación gráfica, una estructura jerárquica y de una organización, una empresa, nos permite ver de manera sencilla esas dependencias, cadenas de mando y grupos de empleados. Los organigramas dentro de las compañías definitivamente cambian, dependen del tipo de la empresa, de la industria, del tamaño de la compañía, del país donde nos encontramos, el contexto, de los objetivos, de la cultura, de cómo se toman las decisiones, de cómo se comunica. Y es importante que la estructura, si bien puede estar establecida, a mí me gusta decir que no es algo estático, es algo que se va moviendo. Y hoy en día en tendencias, ya, no, ya también pasamos de esas estructuras mucho más jerárquicas a estructuras más planas. Creo que lo han podido también experimentar y ver, a estructuras que se basan en equipos de trabajo multidisciplinarios, por ejemplo. Eh, lo que es importante, y es que al final para mí es que entendamos que es algo dinámico, que nosotros podemos ir cambiando de acuerdo al modelo de negocio de la compañía, al momento donde se encuentra, y lo importante es que no se logre diseñar una estructura que sea coherente con la estrategia que vimos hace un momento, con la dirección estratégica, una estructura que sea coherente con los objetivos y con las necesidades de la compañía, porque es esta estructura la que me va a permitir cumplir con esa dirección estratégica. Y si nosotros llegamos a hacer cambios de la estructura por unidades de negocio, por cambios, por ventas o por diversas razones, es importante que exista una constante comunicación al equipo de trabajo de cómo estamos estructurados y cómo estamos funcionando hasta el momento. Luego les hablé sobre los descriptores de puestos. Y los descriptores de puestos definitivamente es una herramienta que se utiliza dentro desde recursos humanos para enlistar, definir funciones, responsabilidades que conforman cada uno de esos puestos laborales, incluidos la misma estructura. Y para verlo de manera sencilla, creo que muchos hemos tenido o tenemos la ventaja de trabajar con descriptores de puestos, y mi invitación es que no sea estático y no sea algo que la gente solamente vea el primer día que ingresa en la empresa, lo firme por cumplimiento y lo engavetamos en el expediente virtual o físico del colaborador, sino que sea una herramienta que ellos puedan tener acceso, leer, estudiar, entender, hacer preguntas, que sea objeto de discusiones en nuestras evaluaciones de desempeño. Contar con una buena descripción es útil tanto para la empresa como los colaboradores. Y a mí me gusta decir que es una herramienta que nos permite tener claridad de todas las partes, tanto de la expectativa que la empresa tiene con los colaboradores, como de la expectativa que los colaboradores pueden tener también de la compañía al entender qué se espera de ellos. Y a mí me gusta colocarlo o que por lo menos tenga, digo yo, lo básico en un descriptor de puesto. El objetivo de ese puesto, del departamento al cual pertenece, una misión, entender cómo se ejecuta, qué conocimientos y habilidades yo necesito dentro de la compañía que necesita ese puesto para poder ser ejecutado, para lograr esos objetivos, cuál es ese perfil necesario en cuanto a las características que esta persona debe tener, entiéndase estudios, edad, experiencia, que podamos tener de manera clara esas responsabilidades y funciones. Y yo digo que es una combinación. Muchas veces lo queremos hacer bastante corto, basado en responsabilidades, pero a veces no tenemos la claridad. Vuelvo y digo, estos son herramientas que son dinámicas y que al final son herramientas para poder trabajar y brindar claridad. Así que mientras más clara tengamos la información, más fácil es de comunicar y más clara también tenemos a las personas dentro de nuestra organización. Es importante que este descriptor también nos permita identificar esas competencias que las personas tienen que tener para poder ejercer sus responsabilidades dentro de la compañía. Y también basados ahondando un poco más en el tema de competencias, que básicamente son ese conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes que poseen los colaboradores y que intervienen en ese desempeño que vemos y en la organización. Sí quisiera decirles que a mí nos gusta desde RH Vital por lo menos establecer o tener claridad de tres tipos de competencias importantes: las organizacionales, las jerárquicas y las funcionales. Y si lo resumo de esta manera, las organizacionales es ese conjunto
de competencias que deben tener las personas, yo digo que son esas competencias necesarias para poder ingresar en mi compañía. Son esas competencias que toda persona que ingresa en la empresa para la cual yo trabajo o en mi empresa debe tener. Y son esas las que yo voy a validar, a buscar, a medir dentro de un proceso de reclutamiento y selección, dentro de poder entender si la persona encaja o no dentro de la compañía. Así que para mí esas son como las que sí o sí deben existir dentro de la empresa. Luego están las jerárquicas, que depende de esa estructura que yo establecí, de esa estructura que yo vine, cuán jerárquicas son, incluye algunas competencias para los diferentes puestos a nivel de jerarquías en un organigrama. Y las funcionales, que son básicamente de acuerdo a las áreas o a los puestos de trabajo, algunas otras competencias mucho más específicas, esas habilidades más específicas que deben tener las personas para poder desempeñar su trabajo y su área de trabajo, los resultados que se esperan de ellos. Hacia los qué beneficios, y dice, bueno, Eileen, tenemos una estructura, pero ¿qué beneficios realmente me da a mí tener una estructura organizacional? Primero, claridad en las responsabilidades, validando también los que les mencionaba sobre cómo esa estructura realmente define responsables de tareas, responsables de funciones, ayuda a evitar duplicar esfuerzos y confundirse un poco sobre qué es lo que se debe hacer. Importante que en la parte de claridad de responsabilidades y a duplicar esfuerzos, ya tenemos una estructura bien establecida y tras eso también quisiéramos agregar un componente, por ejemplo, de claridad de procesos. También dentro de los escritores de puestos podemos colocar en qué proceso se ve involucrado esta persona, en qué proceso se ve involucrada este puesto de trabajo para tener, como digo, mucha más claridad. Definitivamente nos da esa jerarquía para entender cómo se toman las decisiones en la compañía, cómo fluye la comunicación dentro de la empresa y nos puede ayudar a garantizar una gestión eficiente con esa capacidad de responder a diferentes cosas de manera oportuna. Facilitan la gestión y definitivamente el control dentro de la compañía, nos brindan adaptabilidad, dependiendo del tipo de la estructura, podemos ser mucho más adaptables o no a los cambios, a los desafíos, y creo que pudimos experimentarlo de manera interesante durante la pandemia y cómo nos ayudaba a tener esa claridad de toda la incertidumbre que vivimos y los cambios que se tuvo que hacer de manera muy rápida. Si teníamos una estructura muy compleja y muy complicada, iba a ser mucho más difícil poder tomar decisiones o hacer cambios de manera oportuna, de manera más ágil. Nos da claridad para crecer y yo siempre digo, cuando establecemos una estructura, hay que dejar esa posibilidad de cómo queremos ser un poquito más adelante. Si nos acercamos a esa visión que nosotros tenemos como compañía, ¿qué nos va a acompañar? Tener más personas en un departamento, tener algunos otros puestos dentro de un departamento, tener departamentos nuevos, por ejemplo. Y uno de los ejemplos es si hay una empresa que está por implementar proyectos de tecnología o de automatizar procesos, definitivamente si la estructura no tiene una parte de tecnología o encargado por eso, tal vez debo yo pensar en la posibilidad de futuras áreas o futuros puestos a integrar dentro de la empresa. Y un beneficio importante es que estas estructuras nos permiten definitivamente alcanzar los objetivos que nos planteemos por todo lo que hemos comentado de esa claridad, de la toma de decisiones y cómo fluye la comunicación dentro de la compañía. Para cerrar este aspecto de la parte de la estructura, es importante que esta estructura se mida de alguna manera y reforzamos también los objetivos. Dentro de los objetivos de una compañía, la empresa tiene objetivos y es importante también establecer que las áreas tienen objetivos que al final van a sumar ese mayor objetivo de la compañía, pero también podemos ver y entender que los puestos de trabajo tienen objetivos que contribuyen a los objetivos del área y por ende a lograr los objetivos de la empresa siempre medidos a través de indicadores y con seguimientos en reuniones periódicas. Y esto puede sonar muy sencillo o muy obvio, pero en nuestra experiencia en consultoría, por el día a día y por muchas actividades, es muy fácil perder de vista el separar espacios intencionales de reuniones para rendir cuentas en el equipo, con los líderes, con juntas directivas
es bastante fácil con el día a día y lo que puede implicar la cantidad de trabajo que nosotros tengamos. Entonces es importante realmente no perder de vista cómo al final estas reuniones pueden ser un espacio para no solamente revisar estos indicadores, sino también revisar actividades en común de diferentes áreas, actividades de las áreas que nos van a llevar o al logro de esos objetivos que nos hemos planteado. ¿Qué procesos importantes dentro de entender buenas prácticas y equipos de alto desempeño y alto rendimiento? Yo siempre decimos y practicamos nosotros desde RH Vital que lo básico debe estar cubierto. Nosotros debemos tener procesos de administración de talento, administración de recursos humanos, administración de personal que permitan que podamos orquestar esta, este equipo de trabajo, que podamos funcionar de manera clara. Y hoy les quiero dejar algunos aspectos importantes de los procesos o que consideramos y por experiencia hemos visto que definitivamente rinden los resultados cuando se tienen de manera clara y comunicada. Empecemos por un proceso de reclutamiento y selección que, como quien dice, es ese proceso de poder atraer a la gente adecuada a nuestra empresa de trabajo. Y este proceso tiene para mí un recorrido de actividades importantes que van a depender del tipo de compañía, van a depender de la empresa, de los retos que se encuentren, de la industria, de las diferentes posiciones que también tengamos abiertas o en el momento de la búsqueda. Pero un elemento básico y que nosotros hemos comprobado en nuestra experiencia en este proceso es la validación de perfil. Y decimos, bueno, Aileen, si ya tenemos descriptores de puesto, vamos a entonces a validar este perfil. Eso sería lo que es la validación. Si ya contamos con descriptores de puesto, aunque sean que estén actualizados y que tengamos, hace poco los actualizamos, los vimos, los revisamos, y de pronto un líder de área me dice, necesito buscar una asistente financiero o un asistente contable, por ejemplo, que son posiciones bastante comunes. Es importante que aunque pueda parecer una posición sencilla, nos sentemos con ese futuro jefe o esa persona encargada del área y podamos validar qué necesita. Porque si bien tenemos un perfil descrito, dependiendo las necesidades en el momento de la compañía, de los cambios, de que si es una persona nueva, alguien que entra, de lo que está viviendo el departamento en este momento, puede haber componentes importantes y relevantes que hacen la diferencia de que esa persona se mantenga dentro de la organización o sea la persona que realmente encaje en la necesidad que tiene el puesto. Y esto digo yo, solamente lo sabe su jefe directo o la persona que está liderando por parte del área encargada esta búsqueda. Así que sentémonos a tomarnos unos minutos. Mira, esto es lo que yo tengo en mi perfil. Realmente esto es lo que necesitas, esto es lo que te agrega valor, algunos otros detalles que tal vez me interese. Yo sé que la parte de recursos humanos nos cuidamos mucho y debemos tener muy claro la parte de inclusión, de no discriminar a la gente, pero definitivamente hay momentos que hay que buscar perfiles de manera intencional hacia algo específico. Puede ser, en este momento necesito una diversidad en mi equipo y tengo puras mujeres, necesito varones para poder hacer un balance, o tengo gente muy joven, quisiera alguien con más experiencia para poder agregar el equipo. Estos son algunos aspectos que al momento de sentarme con ese jefe directo, entiendo yo qué necesidad tiene puntualmente con esas cositas específicas que definitivamente hacen la diferencia a la hora de la búsqueda. Y para que no nos pase que presentamos ternas, presentamos candidatos y no es que este no me gusta, es que este algo no me hace clic, que es bastante lo que escuchamos. Al final es como desde el inicio nos ahorramos tiempo y somos mucho más eficientes en nuestro proceso, pudiendo validar aspectos relevantes para la búsqueda en el momento. Para la parte de la búsqueda existen diversas formas, hay algunos que manejamos bases de datos internas, hay algunas que manejamos plataformas que nos permitan también la búsqueda y que nos permitan el proceso, como es en nuestro caso con nuestro partner BuscoJobs, por ejemplo, y algunas otras plataformas que conocemos. Es muy común hoy en día también LinkedIn como herramienta de búsqueda y de trabajo. Pasamos a un proceso de entrevistas donde vamos a validar, no es solamente preguntarle a la persona qué pasó, cómo lo hiciste, sino que también podamos validar aspectos importantes. Sí, yo en mi descriptor de puesto tengo una competencia importante y relevante para el puesto. Por ejemplo, muy común, trabajo en equipo. Y yo estoy viendo, la persona lo puede poner en la hoja de vida, pero yo debo hacerme algunas preguntas basadas en competencias que me permitan indagar esto en una entrevista, validar cuáles son esos logros, validar qué objetivos
obtuvo esa persona, validar esos conocimientos y también lo avalamos o recomendamos avalarlos con pruebas. Que me permitan entender esas competencias, que pueden ser pruebas psicométricas o algunas otras pruebas técnicas en caso de áreas específicas que permitan apoyar ese proceso y validar ese conocimiento, esas habilidades que la persona viene diciendo que tiene durante el proceso. Importante también entender referencias laborales, como lo hizo en trabajos anteriores, para después entonces tener una selección. Y yo sé que desde la parte de recursos humanos muchas veces es complicado, los procesos de reclutamiento, hay que hacerlos para ayer, esa es la petición especial de todo el mundo, lo quiero para ayer, pero tengamos tiempo y yo diría que aquí es muy importante que nos apoyemos de tecnología. Busquemos que existe en el mercado para que nuestros procesos sean mucho más eficientes, para que sean más rápidos, para automatizar cosas que nos quitan tiempo, como mandar comunicaciones a candidatos, como procesar pruebas, por ejemplo, y apoyémonos de la tecnología como un aspecto importante para que nuestros procesos sean mucho más eficientes y nosotros también podamos contar con mucho más tiempo y hacer de este proceso mucho más estratégico que solamente un proceso operativo. Otro proceso importante, sabemos, es, ya lo reclutamos, ya tenemos la persona, ahora vamos hacia contratarlo y el proceso de inducción. Y ahí en la parte de contratación, sin entrar mucho en materias legales y no en ese tema, nada más decir que tengamos claridad de qué tipos de contratos vamos a establecer, comuniquémoslos desde el inicio, comuniquémoslos incluso en nuestros procesos de entrevista. También dentro de las charlas que damos, hablamos también sobre cómo desde el reclutamiento nosotros estamos impactando en el desempeño de ese futuro colaborador. Nos estamos trabajando en esa marca empleadora, nosotros estamos trabajando en esa experiencia que ese futuro colaborador tiene, que viene desde antes y que se consolida al momento de contratar. Yo digo siempre en el proceso de reclutamiento y selección, comuniquemos. Demos más comunicación a la gente de qué viene, cómo es ese tipo de contrato, qué te vas a encontrar dentro de la compañía, qué es lo que le vas a observar dentro de la empresa, cómo es la cultura dentro de la compañía, para que también las personas tengan la información para tomar decisiones. Y aquí es importante tener claro desde antes ya que la persona esté al día de contratación, cuáles son esas necesidades. Tener listos equipos, acceso, que el estacionamiento, que si la persona a qué hora va a llegar, que quién lo va a entender y preparar realmente hacia esa contratación una agenda de inducción, un proceso de inducción, donde contemplamos generales de la compañía, del negocio. Aquí hablamos de nuestra dirección estratégica, misión, visión, valores, objetivos. Aquí hablamos de lo que la empresa tiene hacia futuro, de lo que esperar, de una cultura, de los planes, de departamentos. Y es importante que también no es solamente un proceso de recursos humanos o de talento, sino que involucremos algunas otras áreas. Un proceso de inducción ideal sería que la persona pueda pasar por diferentes áreas y entender cómo funciona. Aunque yo entré para contabilidad, quiero saber cómo lo hace operaciones, qué es lo que hace la parte de ventas, por ejemplo, qué es lo que hace la parte administrativa de la compañía y entender al final que todos somos un engranaje que trabaja hacia un objetivo común. Y es importante que también termine esta inducción en una inducción mucho más clara del puesto, donde definitivamente ese descriptor es un elemento y una herramienta importante para la claridad que les mencionaba y que al final puede ser motivo de consulta como más adelante. Digo yo que los momentos de las inducciones a veces es complicado, la gente recibe mucha información, así que tengamos ese espacio de devolvernos y que si bien nuestro proceso de inducción puede demorar 2, 3 días, una semana, 10 días, que desde recursos humanos tengamos el poder entablar una conversación corta con alguien que entró o a través de alguien de mi equipo de trabajo para entender cómo le está yendo, cómo se va sintiendo, cómo va procesando toda esa información, también cuidando esa experiencia del colaborador desde el día uno. Y aquí les puedo decir, recomendar siempre a la medida de lo posible, automatizar nuestros procesos para tener mayor eficiencia y establecer indicadores también para medir nuestros procesos. Cuánto tiempo nos está tomando un proceso de reclutamiento, en cuánto llena una vacante, cuáles son mis costos de poder reclutar, de poder hacer cambios, cuáles son, cuál es la cantidad de personas que pasan el periodo de prueba, cuál es la retención, el nivel de retención que tenemos hacia más adelante
Y estos indicadores a veces no solamente son de manejo de recursos humanos, sino que también nos podemos apoyar en otros líderes dentro de la organización. El otro proceso que yo siento que genera cierto dolor, más si ahí está el dilema siempre, si planilla está dentro de recursos humanos o no está de recursos humanos, al final digo yo que es importante contemplar, seamos responsables, seamos dueños de este proceso o no seamos dueños de este proceso, lo relevante y lo importante es entender que es un proceso de cara a la atención a nuestro equipo, a las personas. Así que si no lo controlamos 100%, nuestra responsabilidad, o lo que yo agregaría, sería poder tener, eh, poder saber cómo va, poder tener los indicadores claros, poder saber que es un proceso que corre de manera fácil, que definitivamente en un proceso de planilla los tiempos de pago se respetan, los cálculos de planilla son correctos, los colaboradores no se me quejan, porque si todo va bien, pero de otra cara, si hay incomodidad en el pago, no estoy entendiendo cómo me pagan, no estoy comprendiendo cómo se calcula, no estoy entendiendo por qué me descuentan, definitivamente vamos a tener colaboradores incómodos, molestos, donde su atención no va a estar tal vez 100%. Y aquí les comparto que, por ejemplo, uno de los departamentos de una compañía más elegidos a veces en entender ese proceso de planilla es ventas. Y es importante desde el día uno, a veces desde la entrevista, tener claridad como para ventas, cómo va a comisionar. Y sentarse, tener esos espacios de poder hablar con los colaboradores y que cada uno tenga claridad de cómo se me paga, qué se me está pagando y qué deducciones hay. Parece curioso, pero creo que igual nos hemos encontrado con personas que no se entiende que a mayor ganancia también hay descuentos mayores, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Entonces, si bien no lo controlamos este proceso, mi sugerencia sería que tengamos claridad cómo está funcionando, que está funcionando de manera correcta y tener indicadores para poder medir y alinear con los objetivos desde recursos humanos. Ahí nosotros desde recursos humanos nos compete mucho esa atención de colaboradores, solicitudes, permisos, vacaciones, reclamos, entiendo, no entiendo, tengo que pedir permiso, y definitivamente hay varias actividades asociadas a este proceso que como recursos humanos nos toca entender. Aquí mi invitación sería incorporar la tecnología en la medida de lo posible para poder interactuar, no solamente llevar un proceso de planilla, por más sencillo que sea, sino también para poder interactuar con colaboradores hacia solicitudes, hacia permisos, a gestionar vacaciones, a gestionar consultas hacia talento, donde también se involucran a los líderes de área por todas las responsabilidades en la operación que puedan existir y donde también los podemos involucrar como parte de estos procesos para hacerlo mucho más eficientes y mucho más amigables. De cara al último proceso que les traigo de manera importante en esta gestión de recursos humanos es el proceso de evaluación de desempeño. Y no es más que un sistema que mide de forma objetiva e integral esa conducta profesional, las competencias, el rendimiento y la productividad. Y básicamente es cómo se comporta la persona que hace y que logra. Y yo digo, si dentro de nuestras organizaciones, dependiendo del momento en el que me encuentro, si yo nunca he hecho evaluaciones de desempeño, yo digo, hay que empezar por algo y hay que empezar a crear una cultura de rendir cuentas. Para eso son las evaluaciones de desempeño. Y adicional, hay que empezar a crear esa cultura de retroalimentación constante, no solamente en las evaluaciones, sino también en los espacios entre las evaluaciones. Dentro de las evaluaciones podemos medir responsabilidades, podemos medir competencias, podemos medir valores, podemos medir objetivos, podemos medir indicadores. Todo depende de la complejidad. Yo siempre digo, hay que empezar como sencillo, como uno empieza cuando está pequeño, gateando. Hay que empezar por pequeños pasos. Lo importante es tener claro que para cada proceso de evaluación de desempeño ejecutado dentro de una compañía, yo desde recursos humanos debo tener un objetivo claro. ¿Qué quiero lograr con este proceso? Si es mi primer proceso, bueno, vamos a generar conciencia de que la gente sienta que me van a evaluar para dar una retroalimentación, que no es para criticarme, sino que es para hacer mejoras, para generar planes de desarrollo, para generar planes de crecimiento dentro de la compañía, para que mi líder tenga el espacio de decirme qué cambio, qué mejoro, en qué me enfoco y también para, como líderes, tener la oportunidad de comentarles a nuestros colaboradores qué podemos hacer como líderes de la compañía para poder aportarles a mejorar esas competencias, a lograr esos objetivos y esas metas que se necesitan dentro de la organización. El proceso de evaluación de desempeño
que ahí igual le he recomendado mucho incorporar tecnología para hacerlo mucho más fácil. La ganancia no es los números que nos dan un reporte de lograr que los líderes evalúen a su gente. La ganancia es lograr esa retroalimentación y ese contacto que puedan tener los líderes de área con su equipo de trabajo. Esos espacios de feedback, esos espacios de retroalimentar. En ese momento, como dije, pero también que se haga una costumbre y parte de esa cultura organizacional, poder dar retroalimentaciones que al final son relevantes e importantes dentro de la compañía. Hacia la cultura y acercándome ya hacia el final como último punto, también respetando y quisiera dejar un espacio de preguntas y respuestas para los que tengan en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas. Y yo diría que este es un aspecto que a mí en lo personal me apasiona y me encanta, la cultura organizacional, y que es tan importante y relevante dentro de una compañía. A veces no somos intencionales o la empresa no es intencional en fomentar la cultura que va a permitir y ayudar a la empresa a lograr sus objetivos. Y es importante que les prestemos atención en todo momento. La cultura es ese conjunto de valores, creencias, normas, prácticas y comportamientos compartidos que definen cómo se trabaja y cómo se interactúa dentro de una organización. Y dentro de la cultura organizacional nosotros encontramos elementos explícitos muy claros dentro de la compañía, pero también encontramos elementos implícitos que no necesariamente se conocen, no necesariamente las personas lo saben o lo viven o lo ven el día a día, pero créanme, por experiencia les digo, la gente los habla en los pasillos, los habla afuera o al final se ven de alguna otra forma reflejados en cómo atienden al cliente, en cómo se comportan fuera de la organización, si creen o no creen en lo que es la organización. Entonces, definitivamente, esta cultura, que es como esa personalidad de la empresa formada por historias, por rituales, por símbolos, por tradiciones, por lo que heredamos, por lo que los empleados adoptan en el corto y largo plazo, influye en todos los aspectos del negocio, desde la toma de decisiones hasta la forma en que cada uno de los colaboradores se comunica entre sí y, muy importante, que también se comunica con los clientes. Para que una cultura organizacional sea efectiva y contribuya a ese éxito a largo plazo de la compañía, debe tener elementos esenciales, elementos que ayudan a un trabajo positivo, a los empleados que se alinean dentro de la compañía, que ayudan a fomentar ese sentido de pertenencia y de compromiso. Y a mí dentro de la cultura organizacional hay una frase que a mí me ha impactado mucho y es tan cierta, y es que la cultura es producto de lo que uno intencionalmente hace dentro de una compañía, como cuando intencionalmente quiere implementar prácticas, por ejemplo, la de retroalimentación que les comentaba de la evaluación de desempeño o una buena cultura de servicio al cliente, el respeto, la inclusión, el trato, la comunicación, pero también es producto de lo que uno permite que hace. Y aquí la importancia de lo que los líderes representan para la cultura organizacional, porque no es solamente lo que intencionalmente provocamos, sino que también es lo que permitimos que suceda dentro de la organización. Enfocado a estos componentes de una cultura organizacional, o sea, de empresas de culturas organizacionales sanas, primero es que esta cultura nos permite tener, o sea, es importante tener la visión, la misión, los valores, las metas y objetivos claros. Y aquí nos remontamos un poco al principio de la charla. Esa estrategia empresarial clara va a contribuir a mi cultura organizacional sana, porque le va a dar claridad a la gente, vamos a tener claridad para a dónde vamos como equipo de trabajo, cuál es esa visión que tenemos. Y hoy en día nos permite también conectar a nuestra gente con esta visión, con los valores, con las metas y con los objetivos de la comunicación. Adicional, una cultura organizacional sana debe tener o debemos ser intencionales en una comunicación abierta y transparente desde el momento uno, desde un proceso de reclutamiento. A veces ocultar las cosas de reclutamiento en realidad es engañarnos a nosotros mismos o realmente que sea como crónica de que esa persona se va a ir en algún momento. Debemos tener una comunicación abierta y transparente en todo momento, desde nuestro primer proceso de gestión de recursos humanos hasta nuestros procesos para poder retener o mantener a nuestro talento, a nuestro personal. Es importante que existan roles y estilos de liderazgo definidos. Como les mencionaba, la importancia de que los líderes entiendan cómo afectan la cultura, que haya claridad de ese rol y ese estilo de liderazgo que tienen, porque son parte de lo que suman a una cultura organizacional sana.
Estructuras claras, como lo vimos también en nuestro segundo punto hoy, procesos y políticas de trabajo claras. No solamente hoy vimos las de recursos humanos, pero también sabemos que como compañía tenemos el reto también de clarificar algunos otros procesos y políticas de trabajo dentro de las compañías y que las mismas también se deben poder comunicar de manera transparente y clara en la medida de la información que podamos proveer, por supuesto. Reconocimiento y recompensa. Y puede sonar obvio, pero es interesante el número de personas dentro de nuestra experiencia en encuestas de clima. Es interesante el número de empresas que muchas veces uno de los aspectos a mejorar como cultura dentro de la compañía cuando hacemos encuestas de clima es la parte de reconocer, de que mi jefe no me reconoce, no sabe cuando yo hago el trabajo o no hay un sistema de recompensa claro si al final yo traigo un negocio a la organización y no soy de ventas o completamos un proyecto de manera exitosa. Entonces, sumemos componentes de poder reconocer y recompensar a nuestra gente de manera clara y que haya esos espacios también de conversa y de entender y de motivar al personal y de celebrar también esos hitos importantes que se van dando. Una cultura organizacional sana tiene un espacio de desarrollo y crecimiento profesional dentro de la compañía. A mayor claridad de estructura, mayor claridad de cómo vamos a crecer dentro de la compañía, podemos establecer políticas de crecimiento dentro de la empresa. Si yo tengo una estructura muy fácil de verlo, por ejemplo, en contabilidad, donde hay un asistente, hay un analista, hay un supervisor, al final tener claridad de ese recorrido que pueda hacer el colaborador dentro de ese departamento para crecer y esos espacios son importantes. Y también escuchamos mucho que, que hay personas que dentro de la compañía un aspecto importante es cómo crezco, cómo puedo desarrollarme dentro de la compañía, qué puedo hacer para seguir creciendo, no solamente a nivel salarial, sino también a nivel profesional. Y por supuesto, un componente de una cultura sana es el trabajo en equipo y la colaboración. Y esto también es producto de lo que está arriba, una comunicación clara, estructura organizacional clara, políticas y procesos claros y comunicados. Porque en la medida que tengamos claridad cómo trabajamos y cómo como equipo de trabajo somos un engranaje, en esa medida podemos tener mucha más colaboración dentro de la compañía. A manera de conclusión y para concluir, diría yo, tener claridad hacia dónde va el negocio, tener claridad hacia dónde vamos como compañía y, si no, buscar esa claridad para poder también brindarla al resto del equipo. Dos, establecer qué necesitamos para lograrlo. ¿Cuál es esa estructura? ¿Es muy horizontal? ¿Es muy vertical? ¿Qué estructura necesito yo para lograr mi dirección estratégica? ¿Qué competencias necesita? ¿Qué habilidades tiene que tener la gente para poder lograr cumplir con esa estructura y lograr esos resultados? ¿Qué procesos se necesitan? ¿Qué procesos podemos incorporar, cambiar, tener, mejorar, automatizar? Y una cultura organizacional que apoye este tema, que al final seamos intencionales en que la cultura tenga esos elementos o esos componentes que necesitamos para lograr resultados y ser conscientes de que es producto de lo que nosotros logramos o buscamos de manera intencional, pero también lo que permitimos que suceda. Incorporar tecnología dentro en la medida que lo podamos hoy nos ayuda mucho, hay mucho acceso a información, hay mucha tecnología desde gratis hasta pagada para poder mejorar nuestros procesos, automatizar algunos procesos y ser mucho más eficientes. Y medir, porque si al final nosotros no tenemos claridad dónde estamos, cómo lo estamos haciendo, no lo podemos mejorar. Así que ahí hacia una recomendación sería medir lo que nosotros tenemos para entender que lo vamos haciendo bien, celebrar si eso es así, o poder mejorar, hacer esos pequeños ajustes hacia una mejora en los diferentes aspectos dentro de la organización. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Yo les dejo el espacio. Sé que Génesis me va a ayudar con preguntas y respuestas. Voy a quitar la presentación para poder ver también en parte eh, a la gente. Así que estoy muy abierta a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Aileen. Muy interesante todo. Y si queremos aprovechar este espacio para que Génesis, por favor, si nos ayudas con las inquietudes, preguntas, respuestas para atenderlas. Eh, Adelante. Gracias. Seguro que sí. La primera que tengo acá es consulta en los descriptores de puestos. ¿El punto de misión y visión es del departamento o de la empresa en sí?
¿Me Bueno, aclaras, por favor? gracias. Gracias, Elisa, por la pregunta. Es del puesto en sí, para mí del puesto y del departamento, perdón, y del puesto. El de la misión y la visión es más global, pero para que haya claridad en los descriptores del puesto sería del puesto. Acá no es una pregunta, pero es un comentario. No sé si nos valemos de esto para añadir algo. Dice, un buen onboarding es la clave. Estoy totalmente de acuerdo con que el onboarding es clave porque desde allí fomentamos la experiencia de ese colaborador. Si nosotros, acuérdense que hoy en día también estamos trabajando con marca empleadora y con que la gente quiera trabajar con nosotros. Ese es el nuevo reto de nosotros desde recursos humanos. Ya no es que la gente elige y es que es un trabajo por escoger un trabajo, sino que la gente, las personas eligen dónde quieren trabajar. Es aspiracional. Yo quiero trabajar en esta empresa, en RH Vital, por ejemplo. No quiero trabajar en esta compañía y entiendo cómo es esa cultura, quién es, empiezo a preguntar. Entonces, de lo que yo haga desde antes del onboarding, diría yo a Macvis, porque lo hago desde el reclutamiento, cómo comunico, cómo tengo ese contacto con esa persona. Si esa persona se siente escuchada, se siente valorada desde ese día uno, ese va a ser el que tiene la camiseta puesta, como le decimos nosotros, desde el día uno, va a ser el que al final sea nuestro fan de la marca empleadora y sea nuestro mejor boca a boca afuera de la compañía y definitivamente en el onboarding es clave. Recuerden que el periodo de prueba es de dos vías, yo siempre digo, de la empresa, pero también del empleado. Y hay empleados que en el periodo de prueba ellos dicen, esto no es para mí. Así que desde el onboarding y antes en el reclutamiento son claves para poder eh, generar esa conexión de la gente con la empresa, la cultura y el equipo de trabajo. La siguiente pregunta sería, ¿qué sucede si no se mantienen descripciones de puesto? Sería importante reunirnos con cada colaborador para poder iniciar a crear cada uno. Sí, y me encanta tu pregunta porque a veces se puede pensar como que no se tiene, pero no es tan común a veces de tener descriptores de puestos. Yo siempre pienso que es parte, nosotros dentro de nuestros procesos, siempre cuando hacemos la parte de consultoría es un diagnóstico y luego viene una parte que me encanta decirle el orden de la casa. Y el orden de la casa es la estructura y es los descriptores. Si ya la empresa está andando y tienes y no hay claridad o hubo y ahorita no hay, están desactualizados, mi invitación sería a buscarlos y la información la buscas con líderes de áreas, pero también con las personas para entender qué hacen, porque a veces mi jefe piensa que yo hago algo, pero hago algo completamente diferente porque el día a día me lo pide, porque el negocio lo exige. Entonces, esa validación de esa información de qué es lo que realmente pasa con ese puesto es una combinación de la persona sentada en ese puesto que tiene el mayor conocimiento, pero también de líderes de áreas y de la expectativa de ese puesto. Perfecto. El siguiente es un comentario, dice, ¿nos puedes dar su contacto nuevamente? Al final de las preguntas dejamos el QR. Luego voy con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las tres tendencias que consideras más importantes dentro de los retos de recursos humanos hoy en día en Panamá? Mira, hay una tendencia que vino para quedarse y fue el famoso trabajo híbrido y de teletrabajo. Pero es impresionante la cantidad de empresas que han retirado este aspecto de la mesa y estamos volviendo y nosotros nos estamos encontrando con gente que es cómodo trabajar de casa o es cómodo trabajar. Para el teletrabajo o el trabajo híbrido, vamos a hacerle más general híbrido, que es una de las tendencias respondiendo a la pregunta, la empresa tiene que estar preparada porque tenemos que tener claridad de la estructura, objetivos y metas claras. Es así, solo así, que yo voy a poder dejar que mis empleados trabajen si la naturaleza del puesto lo permite, fuera, sin que yo tenga que estar exigiendo que esté ahí en la compañía. O sea, que la empresa tiene que estar clara y la empresa tiene que estar preparada para esto. Si nosotros no trabajamos en base a objetivos y metas, nos vamos a ver la necesidad de querer ver a nuestra gente sentada afuera trabajando de 8 a 5 o en un horario establecido. Así que para mí la tendencia a cómo desde recursos humanos generamos empresas listas y preparadas para poder implementar o continuar con nuestro trabajo híbrido o con nuestro teletrabajo. Otra tendencia sería la incorporación de la tecnología. Y definitivamente ahí ese es un aspecto que a veces de recursos humanos clásico no tenemos presupuesto. Así que es un reto, porque ¿cómo incorporamos tecnología si no nos dan plata? Hoy en día hay varias cosas a la mano. Por ejemplo, con unos colegas recientes aprendí toda la ganancia de ChatGPT para poder generar procesos y espacios dentro de recursos humanos. A nosotros nos gusta mucho trabajar, por ejemplo, con BuscoJobs como herramienta de reclutamiento y de búsqueda.
Y ahí hay que buscarnos y hablarnos, y justamente por eso también la colaboración como camarita de recursos humanos es: ¿qué estás haciendo tú, Génesis, para mejorar tus procesos, para mejorar, para incorporar tecnología? Y compartámonos esas buenas prácticas para poder incorporar con poco presupuesto, que es el reto, tecnología dentro de lo que nosotros hacemos. Eso sería para mí dos tendencias importantes. Y la otra sería la experiencia del colaborador desde antes. O sea, cómo nosotros hacemos, hoy en día también se llama el Employee Journey, lo que vive el colaborador dentro, y eso empieza desde el reclutamiento, todo el onboarding, como era una de los comentarios, pero también de qué estamos generando dentro de nuestros espacios con el personal, para que ellos también se mantengan dentro de la compañía. Así que es cuidar esa experiencia de ese colaborador en todo momento. Y recuerden algo: para poder entender y cuidar esa experiencia, el valor está en los ojos de quien recibe, no de quien da. Tenemos que escuchar a nuestra gente. Hagamos encuestas de clima, hagamos encuestas cortas para entender qué les genera valor, y al final poder incorporar algunas prácticas en la medida de lo posible. Vale, voy a dar espacio para dos preguntitas más para respetar un poco el orden del tiempo que habíamos reservado. Hay una pregunta que dice: ¿cómo está gestionando el cambio en la empresa orientado a desarrollar las competencias y habilidades digitales en el personal, la transformación digital, pero orientada a la gente? Me parece que esto va un poco de la mano con lo que acabas de hablar previamente. No sé si quieres añadir algo. ¿Cómo? Repite la ¿Cómo pregunta. estás gestionando el cambio en la empresa, orientando a desarrollar las competencias y habilidades digitales en el personal, la transformación digital, pero orientada a la gente? Sí, yo creo ahí has dado un punto clave: cómo se orienta el cambio a través de la gente. No podemos incorporar ningún cambio dentro de una compañía si no consideramos a nuestro personal. Y todos estos cambios de incorporar tecnología en los procesos implican comunicación y poder generar esos espacios de que la gente, eso sí, hagamos lo que hagamos el mejor lanzamiento del proyecto de tecnología, va a haber resistencia. Así que también tenemos que estar preparados para poder lidiar con resistencia a los cambios, que es una naturaleza del ser humano definitivamente. Entonces hay esos espacios hacia incorporar, yo digo, busquemos también, dependiendo de nuestra población, poder gestionar ese cambio, también cuidando nuestro personal. La última que me queda: es importante revisar los procedimientos de los puestos de trabajo cada cierto tiempo, y cada qué tiempo debemos actualizar los datos de los colaboradores. Revisar la estructura de los puestos de trabajo, sí, principalmente si hay cambios dentro de la compañía. O sea, si hay cambios, mientras yo cambie mis metas y mis objetivos, yo debo ir a chequear si lo que tengo como estructura avala o apoya estos objetivos y estas metas a largo plazo. Así que yo diría que va a depender de cada negocio, pero yo siempre digo que de acuerdo al ritmo de cambio de una compañía, una revisada cada 2 años no viene mal. Cada año tal vez es muy pronto, porque a veces uno tiene metas un poco más a largo plazo, pero definitivamente, o cada 2 años puede ser algo, y es simplemente hacer la pregunta: ¿lo que estamos viendo aquí nos funciona para lo que queremos lograr o esos objetivos que tenemos planteados? Si sí, seguimos, y si no, entonces hacer ese chequeo. A veces, no es toda la compañía, a veces es áreas de la empresa. Si cambio modelos de negocios, si introduzco nuevos productos, tengo que ver si mi equipo comercial está listo para eso. Si introduzco nueva tecnología para la parte de marketing, entender si mi gente está lista para esto. Entonces puede también ser algo parcial, no completo de la compañía. Vale, me quedan algunas preguntas que por temas de tiempo no vamos a poder responder en la sesión en vivo. Sin embargo, a mí me gustaría muchísimo invitarlos a que se puedan unir al grupo de la Camarita de Recursos Humanos, porque constantemente se está enviando información de valor, buenas prácticas pensadas para las unidades de recursos humanos, y también esto nos ayuda a que podamos compartirnos y co-crear estrategias eh, juntos. También me gustaría acompañar un poco la presentación que ha hecho Aileen en esta mañana con un ebook que lo ha desarrollado todo el equipo que está detrás de RH Vital, que trabaja como consultor y como especialistas. Allí van a encontrar organizado un poco lo que es la gestión integral de talento humano, por dónde comenzar, cuáles son los desafíos, cómo buscar ayuda de profesionales, de expertos. Se los voy a estar compartiendo acá en el chat. Y por supuesto que le vamos a compartir el chat para que se puedan sumar al grupo de Ahí la están preguntando camarita. cómo se pueden, creo, unir al grupo. No sé si Gastón o Luciana nos ayudan con eso también.
Sí, yo voy a agregar acá en el chat el correo donde nos deben escribir para poder agregarlos. Súper. Vale, Sí, solo quiero buenísimo. agregar que en el grupo se pueden unir. No, obviamente no se puede obligar a todo el mundo a entrar, pero todo el que quiera entrar debería entrar. Gracias, Gastón. Perfecto. No, y agradecida igual por el espacio, gracias por las preguntas. Y nosotros nos encontramos muy a la orden de poder seguir aportándoles en la medida que se pueda. Yo digo, desde Recursos Humanos tenemos un reto importante y no hay mayor ganancia que la sinergia y poder compartir esas experiencias y buenas prácticas hacia, al final, digo yo, colaboradores más satisfechos y empresas más productivas y sostenibles. No, muchas gracias a ti, Ailín, por toda esta pues enriquecedora información de mucho valor, y Génesis por el apoyo también, igual que Luciana y el resto del equipo de la Cámara. Nuevamente, más que contentos de ver que ustedes puedan participar aquí en nuestra camarita, en nuestra cámara. Bienvenidos nuevamente con este gran acto que tuvimos hoy, y todos los que participaron, tuvimos más de 80, casi 90 participantes. Así que muy contento con esto, y pues muy entusiasmado a hacer prontamente otra reunión de camarita con alguna otra capacitación de ser necesario. Creo que siempre son de valor, y para que también los demás también puedan participar. Gracias nuevamente por su Gracias. participación, y las puertas están abiertas en su Cámara de Comercio. Gracias. Feliz día. Gracias, hasta luego.